Despliegue. Autoridades venezolanas se mantienen en alerta tras paso de la tormenta Brett por el Caribe. En cifras, una familia venezolana necesitó más de 108 salarios mínimos para cubrir la cesta alimentaria. Interés común. Curazao espera aumentar turismo de salud con Venezuela. Competencia desleal. El sector automotriz denuncia venta de repuestos falsos en el país. Preocupación ambiental. Derrame petrolero mantiene paralizada en el lago de Maracaibo. Éxodo masivo. Más de 600.000 nicaragüenses han salido de su país por la actual crisis. Récord Guinness. Cristiano Ronaldo alcanzó 200 partidos como internacional con Portugal. Debuta con homenaje. Pharrell Williams organizó pasarela de Louis Vuitton en honor al legado de su predecesor, el fallecido Virgil Abloh. Thank you, God, for your joy, power, peace, joy. Noticiero Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. De inmediato, lo más destacado en Venezuela y el mundo. El gobierno nacional se mantiene desplegado y en alerta ante cualquier eventualidad que genere el paso de la tormenta Brent por el Mar Caribe. Aseguran que la misma no tocará suelo venezolano. El presidente del INAME, José Pereira, detalló que el evento meteorológico avanzó hacia el este de Barbados y que existe la probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical en las próximas horas. Brent, según su trayectoria y desarrollo, debería estar a unos 400, 500 kilómetros al norte de las costas de Venezuela para el día viernes en la mañana. Estamos evaluando la situación porque activando la franja de convergencia intertropical, la franja de lluvia sobre Venezuela, podría originar chubascos con actividad eléctrica y algunas ráfagas de viento en toda la porción norte costera del país. Igualmente con un oleaje entre 2 y 2.5 metros de altura en nuestras costas y en la región insular. Pereira aseguró que Brent se acercará a las Antillas Menores el jueves, atravesará este archipiélago caribeño por la tarde y noche de ese mismo día y luego se moverá el viernes y sábado a través del este y centro del Mar Caribe. Y en otras informaciones, 108 salarios mínimos o $523 necesita una familia venezolana para cubrir la canasta alimentaria para 5 personas en el mes de mayo. Según estimaciones del Centro de Documentación Sendas, esta cifra representa una disminución de 0,52% en comparación al mes de abril, cuando se ubicó en $526. No obstante, indicaron que en moneda local habría incrementado 6,1%. Detallaron que los rubros de mayor aumento fueron el de la salsa y la mayonesa, con un alza de 13,27%, seguido el de la leche, queso y huevos, con una subida de 11,21%, y el de las grasas y aceites, con 9,03%. El ente independiente explicó que mientras el salario mínimo está establecido en 130 bolívares mensuales, lo que se traduce en $4,85, una familia necesita $17,44 diarios para cubrir la canasta alimentaria, calculada con los precios de 60 productos. El presidente de la Federación Nacional de Comercio, José Alejandro Lozada, estima una recuperación del 20% en las ventas durante el segundo semestre de este año. Lozada detalló que en el primer trimestre hubo una caída en las ventas del 15%. Sin embargo, resaltó que en este último periodo las cifras fueron positivas. A su juicio, esto se debe a una recuperación del salario que existió en las empresas privadas del país, en donde, según el presidente de la Federación Nacional de Comercio, el sueldo fue elevado a $200 como ingreso mínimo. Lozada reconoció los grandes retos que deben enfrentar los comerciantes por los altos costos de los servicios públicos en el país. Y Consecomercio reporta una reducción de ventas en el sector calzado y repuestos automotores. La presidenta de Consecomercio, Tiziana Policel, indicó que los servicios y equipamientos para hoteles y restaurantes
también sufrió una caída de 68%. Detalló que estas cifras corresponden a los primeros 5 meses del año y que otra de las afectaciones que sufre la economía nacional es la informalidad, que a su juicio es consecuencia de la voracidad fiscal. Policel también reiteró que se debe eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras y aumentar la cartera crediticia. Autoridades de Curazao están interesadas en el turismo de salud en Venezuela, con la reactivación del área de la isla perteneciente al Reino de los Países Bajos, según el gobierno nacional. El ministro de Turismo, Ali Padrón, informó que la semana pasada sostuvo una reunión con los representantes de la isla ubicada en la parte sur del Mar Caribe. Esto es una muestra de que nosotros estamos avanzando aún en medio de grandes desafíos que tiene el sector turismo heredado de la propia pandemia, pero también de las afectaciones propias de las sanciones y del bloqueo económico que han afectado la conectividad, por ejemplo. Durante la edición número 29 de la exposición de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Venezuela, Padrón destacó la paulatina llegada de turistas al territorio nacional, que anunció próximamente serán de Polonia, incrementando el número de visitas extranjeras. El año pasado llegamos aproximadamente a 658.000 llegadas internacionales y este año con la apertura de nuevos vuelos, nuevas conexiones, nuevos países, estoy seguro que llegaremos a más de 1 millón. El titular de la cartera ministerial destacó además que Venezuela ha validado 39 rutas turísticas y cree que el Producto Interno Bruto alcanzará el 5% de la economía nacional. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Omar Bautista, señaló que el sector enfrenta una competencia desleal con productos importados, los cuales están exentos de impuestos y que a su juicio son de dudosa calidad. Bautista también aseguró que esta situación ha desplazado la producción nacional, afectando de manera directa al consumidor final al momento de reemplazar piezas en los vehículos. El consumidor en estos momentos pues, de una pérdida del poder adquisitivo recurre a un repuesto de menor precio y muy probablemente de menor calidad. Y eso va a tener pues una duración menor a lo que es un repuesto nacional hecho en Venezuela, que tiene pues una fortaleza en cuanto a la calidad se refiere. Entonces, nosotros lo vemos por allí pues como una desventaja para el consumidor. Especialistas en mecánica ofrecieron recomendaciones de cómo identificar las copias y también alertaron a los ciudadanos de las desventajas que existen al instalar repuestos de mala calidad. Y todos los productos originales están marcados por todos lados. Te dicen de dónde es, de qué material son, hacia dónde va la instalación. Por ejemplo, los pistones, que te dice la flecha de instalación y te dice la fecha de instalación, te dice el material que está producido y por la parte de adentro también. Cuando estás comprando una copia, que aquí en el país eso abunda muchísimo, vas a tener la caja muy parecida, pero en la hora de ver el producto te vas a dar cuenta que no es original, porque no vas a tener marcas por ningún lado. Y si tienes marcas, son marcas muy mal hechas. Si te vale $5, echa para atrás. Ese no es. Pero tú dices, ah, bueno, mira, es chino, es genérico, pero tiene un buen precio. O sea, tiene un precio un poco elevado. Debe ser un material mucho mejor. Es delicado recomendar genéricos, pero si es lo que te toca, trata de que sea uno bueno. Las personas tienden a veces por ignorancia o por ahorrarse el dinero, comprar repuestos de mala calidad de piezas de tren delantero, que es un consumible en este país, por el tema que te estoy explicando, o reconstrucción de piezas. Terminas teniendo un vehículo inseguro. ¿Por qué? Porque andas en un vehículo que está diseñado para andar a una velocidad en autopista, que si falla alguna pieza de esa te conviertes en un misil que vas a lastimar a otras personas o a ti mismo. Entonces la seguridad como tal de piezas y componentes de tren delantero, amortiguadores, es crucial. El gremio de autopartes y especialistas mecánicos coincidieron que los usuarios deben adquirir productos originales y debidamente certificados y estar atentos al precio final de este repuesto, porque es un indicador importante de que está adquiriendo un producto falso. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. En los barrios, los consejos comunales y las comunas promoverán actividades culturales venezolanas para fortalecer la identidad nacional. Los ministros Jorge Arriaza para las comunas y Ernesto Villegas para la cultura encabezaron un encuentro con grupos de música y danza de la parroquia La Vega.
En esta escuela Pedro Fontes de Montalbán realizaron sus presentaciones culturales los movimientos sociales dedicados a preservar los bailes tradicionales de Venezuela. Y por eso la labor importantísima de la confluencia que hoy vemos, Misión Cultura y los consejos comunales y las comunas de Caracas, para que espantemos la chatarra cultural con la que nos querrían ver embrutecidos, para que fuésemos un pueblo manipulable, maleable, sin identidad, sin amor propio, sin esperanza, sin aliento. Jorge Arriaza, ministro para las comunas, dice que el pueblo venezolano es forjador de la independencia a través de la cultura, la identidad nacional, la organización, el trabajo y la producción. Él piensa que con la aprobación de la ley de consejos comunales prevista para este jueves en la Asamblea Nacional, se le dará mayor poder al pueblo. Hay comunas que construyen sus escuelas. Hay comunas que construyen sus centros de salud. Hay comunas que dotan su CDI. Hay comunas que tienen sus propios maestros y aparte de lo que les paga el Ministerio de Educación, ellos les dan comida, les dan vestido, les dan capacidad e incluso a veces le dan recursos económicos, porque tienen medios de producción. Y ahí vamos con la economía cultural. El ministro Ernesto Villegas considera fundamental reconstruir la historia cultural de Venezuela y tener el cronista de cada comunidad. Liz Flores, Noticiero Venevisión. El precandidato a la primaria por el movimiento La Concertación, César Pérez Vivas, propuso la realización de un encuentro entre los demás abanderados para fijar un compromiso público hacia dónde debería ir el futuro de Venezuela. Pérez Vivas puntualizó tras inscribir su candidatura ante la Comisión Nacional de Primaria que ese acuerdo debe estar impulsado por esta instancia y su objetivo debe apuntar, de ganar la oposición las presidenciales, la construcción de un camino seguro para una transición política. Yo les propongo que nos comprometamos a una transición y esa transición supone, en primer lugar, eliminar la reelección. Segundo, establecer la doble vuelta presidencial. Tercero, reducir el periodo de gobierno a 5 años. Cuarto, garantizar la separación de poderes estableciendo un Congreso bicameral. También rechazó las detenciones de productores agrícolas en los Andes. Insistió que no se puede judicializar la protesta. Se tiene previsto que las candidatas Delsa Solórzano por el partido Encuentro Ciudadano formalice su inscripción ante la Comisión Nacional de Primarias este jueves 22, mientras que María Corina Machado por la organización política 20 Venezuela haga lo propio este viernes 23. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, sostuvo un encuentro con el jefe de la Subcomisión de las Américas, Europa y Asia Central de la ANUC, José María Aranaz. Durante este encuentro, ambas autoridades abordaron temas como los objetivos alcanzados por el Poder Judicial venezolano, la garantización del respeto y resguardo de los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, así como el proceso y la celeridad procesal en el país. Por su parte, la delegación visitante debatió sobre las últimas acciones realizadas como parte de su actividad en Venezuela, entre ellas la presencia en los tribunales penales del país en los que han podido asistir a diversas audiencias en materia penal, así como la visita a la Sala de Víctimas Especiales recientemente inaugurada en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas. Y funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo controlaron un incendio que se desarrolló en una empresa textil ubicada en La Yaguara, aquí en Caracas. Los funcionarios acudieron a la zona donde realizaron múltiples técnicas de operaciones para extinguir el incendio y evitar la propagación de las llamas. Hasta ahora se desconoce si el siniestro dejó heridos. El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos Ichazo, informó que el siniestro ocurrió en el comercio textil Suelatex, ubicado en la parroquia Antímano del municipio Libertador. El espíritu emprendedor de los venezolanos sigue impactando en el mercado, convirtiendo ideas en negocios digitales y adaptando las necesidades en soluciones modernas. Hoy en día cualquier emprendimiento, si no incorpora elementos de tecnología en su propuesta de valor o en su entrega, como usando los canales o la manera como se relaciona, está en clara desventaja con emprendimientos tradicionales. Porque el consumidor, que al final es a quien le debemos, hoy en día utiliza la tecnología en todos los ámbitos de su vida.
Precisamente basado en este concepto nace Integrator, una calculadora digital venezolana que combina lo tradicional con lo innovador. Dicha plataforma permite que con solo un clic los trabajadores freelancers puedan conocer cuánto cobrar por sus servicios. Actualmente tomamos en cuenta también temas como cuánto en el mercado es el ingreso mensual promedio de un freelancer, que están publicados en múltiples fuentes en internet. A eso le llevamos también un cálculo en cuanto a las horas de trabajo que toma hacer cada tarea, y siguiendo esa metodología damos un promedio o un aproximado. Ese aproximado lo tomamos como referencia y tratando de que sea lo más justo para el freelancer como para el cliente. Esta idea, que posee al menos 1000 tarifas diferentes según el oficio que se desee ejecutar, se originó desde la necesidad de un trabajador independiente y ahora no solo se posiciona como un emprendimiento tecnológico, sino que beneficia a los profesionales en diferentes áreas. No sabía cuánto cobrar, busqué una referencia en internet, a ver si había una aplicación o una página web donde hacerlo. Como nos dimos cuenta que no existía, quedó el gusanillo de la idea y así comenzó el proyecto. Poco a poco hemos ido haciendo de lo que fue un proyecto personal hasta ahora, hoy en día, que estamos creando esta nueva etapa que ya en sí es un emprendimiento, ya estamos registrados como empresa y estamos comenzando como un startup en sí mismo. Este emprendimiento utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo como un referente en cuanto a las estadísticas de freelance, siendo este el mercado potencial que ellos buscan atender a través de consultas y orientación, así como la conexión laboral, ya que no solo se considera una calculadora digital. Por ejemplo, un sitio web necesite un desarrollador, un diseñador y un creador de contenido, puedas no solo entrar como diseñador, sino que tengamos la persona que te ayude en la parte del desarrollo, la persona que te ayude con la parte de crear contenido dentro de la misma comunidad. Las propuestas con sello venezolano continúan aumentando exponencialmente, dando valor a las oportunidades por encima de las dificultades. Soy William Sánchez y nos vemos en una próxima entrega de Emprende con Venevisión. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Pero les recordamos que este domingo se transmitirá la quinta entrega de Documento Venevisión Michael Jackson, el rey del pop. Excéntrico, un gran talento musical, inolvidable cantante y también bailarín. Revelaremos todo sobre sus secretos, infancia, cirugías, escándalos y fama. Esto al conmemorarse 14 años de su fallecimiento. Conducido por Nieves Hotel 2, así que no se lo pueden perder. Ya venimos. Venevisión. Continuamos con las informaciones. Una mancha negra de al menos 90 kilómetros de petróleo en el lago de Maracaibo afecta actualmente la vida marina de este reservorio de agua dulce. El derrame petrolero mantiene cubiertas las orillas de la costa occidental del lago de Maracaibo, principalmente de los municipios Santa Rita, Cabimas, Balmore Rodríguez, Maracaibo, San Francisco, Mara e Insular Padilla, lo que mantiene el 95% de la pesca paralizada. Ya estas embarcaciones, ya la fibra se hizo deteriorar a consecuencia del petróleo. Las redes no sirven. No hay el sustento a diario, ya no se consigue el sustento en el lago para la familia, para mantener los hijos, para mantener la familia. Las redes mías están perdidas, las lanchas no podéis meter la mano porque eso está perdido de petróleo. Perdida, y no lo podéis lavar porque eso se pudre, se daña, no sé. Y la lancha está perdida, no tenemos cobre para lavar, para comprar gasolina, menos para, ni para comer. Entonces esto nos afecta a todo, porque me cayó una gotica en el ojo, mire. Me cayó una gotica de petróleo. Y bueno, y me dio una esclaritis, me reventó lo mismo, será lo que trae el petróleo, los componentes,
y tengo dañado el ojo. La contaminación ha provocado la muerte de especies marinas y fauna silvestre, considerando el daño que ha provocado en manglares. Las operaciones turísticas en el lago y la navegación también se han visto afectadas. Para mí es impotencia, un lamento, no únicamente flamencos, son aves migratorias, águilas pescadoras, cotúas, cormoranes, buchones. Y bueno, quizás podemos resaltar un flamenco porque es un ave exótica y migratoria, pero todas las vidas importan. Se desconoce el origen del derrame petrolero, ya que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de PDVSA o algún otro ente gubernamental. Tanto los pescadores como los ambientalistas solicitan se aplique urgente un plan de contingencia que permita hacer frente a lo que consideran un desastre ambiental. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Incorporan nuevas compactadoras para mejorar el servicio de recolección de desechos en la capital del estado de Aragua. El alcalde informó que estas nuevas unidades reforzarán el servicio en las parroquias Las Delicias y Joaquín Crespo, donde se presenta mayor incidencia en la generación de desechos en el municipio. En esta entrega de 2 compactadores 0 kilómetros que estamos haciendo hoy para nuestro municipio, ya nosotros seguimos fortaleciendo el parque automotor, que es clave, pero no solamente la entrega de las compactadoras, sino la organización de las mismas. A su vez, la gobernadora del estado indicó que esta entrega forma parte de las respuestas a las comunidades a través del 1x10 del buen gobierno. Que la administración es una novedad. La administración de estas compactadoras, desde el punto de vista de recaudación, donde se van a quedar las compactadoras, se van a quedar en el territorio. Y la recaudación va a quedar en manos de las estructuras, de los jefes de las comunidades, los que las van a manejar. Con estas compactadoras se aumenta a 3 las rutas semanales del servicio de aseo urbano en estas comunidades. Se tiene previsto próximamente se entreguen más camiones para beneficiar a las otras 6 parroquias del municipio. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión. Trabajadores del centro cárnico El Rastro en el estado Guárico claman por cancelación de sueldos y bonificaciones. 11 meses de salarios, utilidades, vacaciones vencidas, falta de cotización en seguro social, entre otros, forman parte de las exigencias de los trabajadores del centro cárnico El Rastro, ubicado en la zona sur guariqueña. Venimos a una problemática que tenemos hace 2 años, que estamos esperando pago. Tenemos 10 meses, 11 meses hoy sin cobrar. En una última mesa de diálogo que se hizo, quedando en pagarnos las partes, el salario en parte fraccionada, lo cual todavía estamos esperando. También mostraron preocupación por las condiciones operativas de la empresa. Ya este centro cárnico ya no debería llamarse así porque ya nos cortaron la luz, no tenemos agua, las instalaciones ya se la han llevado casi todo. Alertaron que un cierre de la empresa tendría un impacto negativo sobre la economía agropecuaria del municipio Francisco de Miranda. En Guárico, José David Rondón, Noticiero Venevisión. Casi 600 personas pudieron inscribirse y renovarse como productores nacionales independientes del estado Mérida. La actividad se desarrolló en los municipios Libertador y Alberto Adriani, ambos importantes por el índice poblacional y de trabajadores en los medios de comunicación social. Un proceso de actualización, esto es un proceso de registro que se está realizando de manera articulada, por supuesto, con el Ministerio también y con el área de responsabilidad social y con el área de los productores nacionales independientes. El director general de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente del MINSI informó que el mayor número de interesados se dieron cita en el Vigía. Hemos visitado estados como Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Lara, Falcón, entre otros, y esta vez les tocó la entidad merideña. La receptividad del público ha sido de manera excelente, ya hemos superado nuestras expectativas en la zona. En un mes, los interesados recibirán respuestas vía web de los trámites solicitados. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Desde la Universidad de Margarita consideran necesario educar a la población para crear conciencia en su rol como ciudadanos. La ciudadanía no se decreta de la noche a la mañana, hay que estudiar, hay que formarse, hay que conocer a la nación, hay que conocer a los poderes públicos para qué sirven las instituciones, hay que entender el entorno. En cada país hay situaciones históricas que son importantes y lo más importante de este seminario son las reflexiones finales en cada clase. La escritora Thaís Peñalver explicó el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral en el país y en el mundo entero. Los consejos nacionales electorales en el mundo entero son definitivamente oficinas neutrales. Son oficinas que no son unas cajas negras, porque
porque el voto es un ejercicio ciudadano, no está secuestrado. El seminario Ciudadanía, una causa común es parte del programa Prometeo, creado por la escritora para la formación de valores democráticos. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Más de 16.000 habitantes de Lara se vieron beneficiados con la entrega de tanques y contenedores de agua. El director del Instituto Municipal de la Vivienda indicó que la dotación de estos dispositivos es gratuita, con la finalidad de mejorar la condición de vida de las familias. En esta oportunidad nosotros hemos hecho una inversión de aproximadamente 3.200.000 bolívares, 3.200.000 bolívares durante este año, donde hemos entregado aproximadamente unos 16.000 contenedores de almacenamiento de agua y aproximadamente unos 1.000 tanques. Por su parte, Rosalí Chirinos afirmó que desde la Oficina de Atención al Ciudadano se presta el servicio a la colectividad para la donación de material y medicamentos. Pero nosotros le orientamos que, bueno, que vamos a hacer un estudio social, la Brigada Social de Atención al Ciudadano se despliega en esas comunidades para verificar qué casos hay más vulnerables y se hace un estudio. Pensarles que en el equipo de atención al ciudadano, en la oficina de atención al ciudadano, existe una botica que diariamente da medicamentos de forma gratuita. Cabe destacar que en esta oportunidad fueron beneficiados centros de salud y de educación de la jurisdicción. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero Venevisión. A la Alcaldía de Valencia entregó 200 títulos de tierras a familias de la zona sur del municipio. La Alcaldía de Valencia entregó 200 títulos de tierras a familias de la zona sur del municipio. El alcalde Julio Femayor informó que en esta jornada fueron beneficiadas las familias de los sectores El Prado, El Cañaveral, Barrio América, Don Bosco, Canaima, César Girón y Bucaral 2. Nos sentimos muy complacidos el hecho de cristalizar esos esfuerzos que por años han tenido distintas familias valencianas que hoy logran el objetivo y ese sueño de tener su título de propiedad. Durante la entrega, el burgomaestre estuvo acompañado de la presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y la viceministra de Redes Populares, quienes destacaron que esta entrega fue gracias al trabajo en conjunto entre los gobiernos nacional, regional y municipal. Estamos cristalizando este esfuerzo materializado, por supuesto, a la voluntad de nuestro pueblo organizado, conjuntamente con nuestros concejales del municipio de Valencia. Además, todas las instituciones como el registro, el SAREN, que nos ha apoyado enormemente. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Especialistas en psicología aseguran que los problemas de salud mental aumentaron significativamente luego de la pandemia por COVID-19. Durante la primera conferencia sobre depresión y suicidio informaron que desde el gremio buscan métodos para evitar este flagelo. Que después de atender a más de 25.000 personas, ¿sí? Hemos visto que lo que tiene que ver con procesos de depresión y ansiedad tienen un nivel muy importante de demanda en la atención de psicología y psiquiatría. Y es por ello que estuvimos conversando un poco sobre estos temas para hacer una alerta y saber que esto es una problemática que tenemos que ir abordando. En este caso me tocó a mí conversar sobre un evento que está subiendo a nivel de estadística en Venezuela, que es el homicidio-suicidio. ¿Qué significa el homicidio-suicidio? Bueno, una persona que decide acabar con la vida de personas con vinculación emocional muy cercana a él y termina suicidándose él como autor del delito del homicidio. Es un evento que ha subido un 27 a 30% de causalidad dentro de Venezuela. Con estas acciones buscan sensibilizar y educar a la población sobre este problema de salud mental. Un año y medio aproximadamente, este colegio tomó como norte cambiar la historia gremial de la psicología en el país y hoy lo estamos haciendo. El Colegio de Psicólogos de la región informó que estarán desplegados en las comunidades llevando planes de prevención para evitar esta situación que afecta a la población vulnerable. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Y Venezuela ha ganado una batalla contra el uso del cigarrillo electrónico y sus derivados con una resolución del Ministerio de Salud que prohíbe su facilitación para los menores de 18 años, de acuerdo a las sociedades respiratorias del país. En vista de que somos presidentes del capítulo de neumonología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura y miembros de la Sociedad Venezolana de Toras, evidentemente hemos ganado una gran pelea.
La Gaceta Oficial 42.641 del 1 de junio del 2023 establece en la resolución número 362 un total de 26 artículos que detallan las consecuencias del vapor, debido a que son dispositivos elaborados frecuentemente con nicotina, sustancia altamente adictiva que limita el desarrollo del cerebro de los jóvenes hasta un poco más de los 20 años de edad, y otras consecuencias irreversibles como la EVALI, enfermedad originada por los dispositivos eléctricos confundida con el COVID-19 con la llegada de la pandemia. Pero sí tenían el antecedente de haber usado un dispositivo electrónico dispensador de nicotina. Entonces fíjense que esto causó alteraciones a nivel pulmonar, que incluso hubo muchachos que llegaron a fibrosis pulmonar y ameritaron trasplante pulmonar. La medida emanada por el Ministerio de Salud es calificada como pionera en la región de las Américas, debido a la exposición a la nicotina de niños y adolescentes que produce efectos nocivos permanentes en el desarrollo del cerebro y con riesgo a la adicción y a otras sustancias con las que se elabora el cigarrillo electrónico, como el fentanilo, sustancia médica sintética 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, que cuando se produce ilícitamente es mezclada en su forma líquida en los vapor, cuyo caso más evidente es de un joven de 13 años de edad en Georgia, Estados Unidos. Él con una pitada que dio al cigarrillo electrónico que contenía fentanilo, está en muy malas condiciones generales. Estuvo en terapia intensiva, tiene fibrosis pulmonar y desde el punto de vista neurológico no quedó bien. Los productos de sistemas electrónicos de administración de nicotina con o sin nicotina o implementos similares queda prohibida su venta para niños, niñas y adolescentes en todo el país, así como su uso por parte de la población en general en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo, además de los espacios públicos, incluyendo el transporte. El artículo 4 de la resolución dictaminó que los comercios que vendan vapers deberán presentar de manera permanente un anuncio público, mientras que quienes suministren o entreguen a niños, niñas o adolescentes productos que puedan causar dependencia física o química serán penados de acuerdo a lo establecido al Código Penal vigente y a la ley especial que regula la protección para niños, niñas y adolescentes. La especialista destacó además que el daño pulmonar no solamente está generado por la contaminación ambiental, sino también por los fumadores activos y pasivos de los famosos vapor. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Definitivamente un instrumento terrible para la salud de cualquiera que decida consumir. Sí, tal cual, y qué bueno que se está haciendo ese tipo de campaña. Ya hay gente que lo hace hasta en los ascensores. Y eso entonces no debería ser, porque el límite de uno termina cuando comienza en el otro. Así es. Con esta información vamos a hacer una pausa. Al regreso, motín mortal. Nuevas reglas en una prisión de mujeres detonó una ola de violencia que dejó varias muertes. En lo que pasa en el mundo, más detalles de esta información. Muy buenas noches, a esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. En Francia, un edificio de una escuela de moda se derrumbó la tarde de este miércoles en París a causa de una explosión de gas que provocó un gran incendio que se propagó a varios inmuebles y que dejó varios heridos. El fuego se produjo en una calle en el distrito 5 de la ciudad. Más de 200 bomberos participaron en las labores de extinción de las llamas. Y en Honduras, al menos 46 mujeres fallecieron en una reyerta y un incendio registrados este martes en una cárcel femenina cerca de Tegucigalpa. La situación se produjo presuntamente después de que las autoridades notificaran nuevas reglas al interior de la prisión. Se conoció que algunas de las víctimas murieron calcinadas y otras por disparos. Tras esta situación, la viceministra de Seguridad ordenó una intervención inmediata en la cárcel. Además, fue destituido el ministro de Seguridad.
En Colombia, la Fiscalía informó que fue autoinfligida la muerte del coronel al servicio presidencial Oscar Dávila, relacionado con el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales a la niñera de la exjefa del gabinete del presidente Gustavo Petro. La necropsia concluyó que el cuerpo no tenía signos de riña, lucha, sujeción o indefensión. Dávila fue hallado sin vida dentro de su vehículo con un disparo en la sien. En Perú, la policía detuvo a la ex primera ministra Betsy Chávez en el marco de una investigación por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La política fue arrestada en su residencia en la ciudad de Tacna después de que la Corte Suprema ordenara su captura inmediata. Esto tras declarar fundada una apelación presentada por la Fiscalía para que se ordenen 18 meses de prisión preventiva en su contra por presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración en agravio del Estado. En Túnez, 2 personas murieron y 34 resultaron heridas luego de que un tren se descarrilara en la ciudad de Sousse. El accidente se produjo en la línea de larga distancia cuando varios vagones volcaron, provocando la muerte del conductor y un pasajero. 28 heridos abandonaron el hospital y otros 6 permanecen ingresados, aunque fuera de peligro. Autoridades abrieron una investigación sobre este caso. Y en Argentina, fuertes incidentes se registraron este martes en la capital de la provincia de Jujuy en rechazo a la nueva constitución local, a la que señalan de afectar los derechos de comunidades indígenas y de protesta. Los manifestantes apedrearon a la policía y al edificio de la legislatura provincial, a la que también prendieron fuego y removieron vallas detrás de las que estaban las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. La situación dejó varios heridos y detenidos. Y en Brasil fue hallado sin vida en la celda en la que estaba detenido el autor del ataque en una escuela pública registrado este lunes al sur del país, que dejó 2 estudiantes fallecidos. El joven de 21 años, exalumno de la institución y quien era tratado por esquizofrenia, al parecer se habría quitado la vida. El atacante ingresó al recinto señalando que solicitaría unos documentos y una vez dentro realizó 17 disparos contra estudiantes que estaban en el patio. En Colombia, la legalización del cannabis de uso recreativo se hundió este martes tras el rechazo del Senado. Esto ocurrió en el 8º y último debate, siendo una discusión que ha traído polémica y, aunque parecía contar con luz verde, al final no se reunieron los votos necesarios. Se conoció que el proyecto volverá a ser presentado en la próxima legislatura. El cannabis de uso medicinal sí está permitido en esa nación. Y Nicaragua vive el mayor éxodo de su historia, provocada por la crisis que atraviesa la nación desde abril de 2018. Un informe de una ONG señala que desde esa fecha se han contabilizado 605.043 desplazados, una cifra incluso superior a la de la década de los 80, cuando en el país se libró una guerra civil. Esto significa que en los últimos 62 meses, 9% de la población ha dejado Nicaragua. De acuerdo con el texto, Estados Unidos figura como el principal destino. Y China criticó las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien llamó dictador a su homólogo chino Xi Jinping durante un evento en California. Pekín considera que estos comentarios son extremadamente irresponsables y una provocación política. Biden se refirió así sobre Xi cuando mencionó el incidente con el presunto globo espía chino que Washington derribó el pasado febrero. Y en Paraguay fue detenido un ciudadano alemán que intentó ingresar a la fuerza, al parecer en busca de asilo, a la Embajada de Estados Unidos. Autoridades hallaron en su vehículo un arma, municiones y estupefacientes. El sujeto, quien residía en el país desde 2019, se había comunicado con una funcionaria del recinto diplomático y luego se trasladó para pedir hablar con algún representante. Y hoy ocurre el solsticio de verano, considerado el día más largo del año y que marca el fin de la primavera en el hemisferio norte. De esta forma, el sol alcanza su punto más cercano al norte de la Tierra, siendo iluminada por 13 horas con 25 minutos. Este evento traerá días cada vez más cortos hasta llegar al solsticio de invierno y podría generar temperaturas nunca antes vistas en la superficie. Y en China, miles de drones volaron en el cielo nocturno formando la figura de un dragón volador. Este impresionante espectáculo cautivó a una gran multitud de espectadores en la ciudad de Shenzhen como parte de las celebraciones del tradicional Festival del Bote Dragón. Se conoció que unos 1.400 drones fueron utilizados para esta presentación.
El Papa le envió una carta al presidente de Bolivia donde manifiesta su preocupación por los casos de pederastia en el país. El Papa Francisco envió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en respuesta a una misiva del mandatario en la que le manifestaba su preocupación por los casos de pederastia en el país. En el texto dado a conocer el jueves 15 de junio por el jefe de Estado, el pontífice revela su total disponibilidad a trabajar junto al gobierno de la nación para prevenir los abusos. Francisco agrega que esta problemática sigue siendo uno de los desafíos más grandes para la Iglesia de nuestro tiempo. En tal sentido expresa su firme deseo de responder con la promesa de total disponibilidad de la Iglesia para trabajar junto con el gobierno de su país. Con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Y ahora seguimos con noticias de salud, porque se estima que al menos entre 10 y 15% de la población mundial sufre de sinusitis crónica, inflamación de la mucosa nasal. Pero ¿sabe usted cómo corregir dicha afección? Conozca la respuesta con Diana Vázquez en Vida y Salud. Vamos a conversar hoy en Vida y Salud con un doctor que vino desde México a Venezuela a impartir sus conocimientos con sus colegas, y se trata del doctor Luis Fernando Macías, otorrinolaringólogo. Su especialidad es en nariz y senos paranasales, y vamos a hablar sobre cuántas personas quizás pudiesen estar viendo en consulta médica, se han aumentado los casos y cuál es el tratamiento. Claro, muchas gracias. Gracias por la invitación y para mí es un placer estar con ustedes, Diana. El tema que estamos viendo el día de hoy es una enfermedad, como tú mencionaste, sumamente común, sumamente prevalente y que tiene una afectación importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. A raíz de la pandemia creo que ha habido un poco más de sensibilidad de algunas afectaciones respiratorias y particularmente en situaciones de nariz y senos paranasales, pues hemos visto un poco más de un aumento en la presentación de este tipo de padecimientos. ¿Cuál es ese procedimiento quirúrgico que suele ser la última opción para el paciente? Claro, el procedimiento quirúrgico en la actualidad es algo que ha cambiado de manera importante, yo diría en los últimos 20 años. La tecnología nos ha permitido que a través de las aperturas naturales del cuerpo, específicamente las fosas nasales, los poros nasales, podamos utilizar instrumental microquirúrgico y cámaras que nos aumentan la visibilidad dentro de la nariz para poder nosotros quitar el tejido que está inflamado y que está causando problemas de obstrucción. Hay algunos de estos pacientes que tienen crecimiento dentro de la nariz de un elemento que se llama pólipo, que quizás hayan escuchado o que hayan tenido algún familiar que lo haya padecido, y cuando hay esta situación el procedimiento quirúrgico es necesario para poder permeabilizar, dejar abierto y que obviamente el flujo de aire se restablezca, así como la función natural de los senos paranasales. Y este procedimiento tenemos entendido que no es como se hacía en otros tiempos, que la persona le tenían que hacer algunas incisiones en la cara. Ahora se hace de una manera, vamos a decirlo así, muy sutil y sin efectos secundarios, ¿no? Es correcto, el procedimiento es mínimamente invasivo, el procedimiento no involucra ningún tipo de incisión, ningún tipo de manipulación de manera externa, y este conducto nos permite trabajar específicamente en el área donde está la afectación. Una de las grandes bondades de este tipo de procedimiento es que la recuperación es mucho más rápida, se requiere menos tiempo de hospitalización y el paciente regresa a su vida normal de manera muy temprana. Bien, ya escuchamos la recomendación del doctor Luis Fernando Macías desde México. Es importante no dejar pasar esta sinusitis crónica porque puede ser incapacitante. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud.